Existe una ventana de tiempo, aproximadamente entre las 11 de la noche y las 3 de la mañana, en la que las células cancerígenas en tu cuerpo se multiplican más rápido que en cualquier otro momento del ciclo de 24 horas. Eso no es una teoría. Ese es un patrón biológico documentado y confirmado por varios equipos de investigación independientes. Y lo que estoy a punto de explicarte es el mecanismo exacto detrás de esto y el protocolo específico que lo aborda, no en meses, no con una receta médica, sino esta misma noche. El sistema de salud gana dinero cuando manejas los síntomas de manera indefinida, no cuando previenes el problema desde la raíz. Suscríbete al canal del Dr. Becker ahora mismo y dale like al video. Toma 5 segundos. Estamos trabajando para llegar a 50,000 suscriptores, y cada uno de ustedes ayuda a que la siguiente persona que necesita esto realmente lo encuentre. Lo que estoy a punto de mostrarte, nadie te lo va a explicar en tu próxima cita con el oncólogo. El Dr. Russell Litte, de la Universidad de Texas Health Science Center, publicó un trabajo que sus propios colegas calificaron, y cito textualmente, como el mecanismo de protección mitocondrial más importante que hemos ignorado en gran medida durante 30 años. Su investigación y la literatura más amplia sobre oncología circadiana que le siguió cuentan una historia diferente a la que escuchas en una conversación clínica estándar. La mayoría de la gente piensa que la prevención del cáncer tiene que ver con lo que comes durante el día. La investigación muestra que la ventana más crítica es lo que sucede con tus mitocondrias entre las 11 de la noche y las 3 de la mañana, y si ese proceso está funcionando o está roto. Tus mitocondrias están aguas arriba. La multiplicación de las células cancerosas está aguas abajo, y casi nadie está midiendo la variable de arriba. No se ralentiza, no se inhibe ligeramente. Se detiene. Incluso las personas que comen sano, toman sus suplementos religiosamente, caminan todas las mañanas y tienen estudios limpios, siguen creando las condiciones para la proliferación tumoral nocturna. Porque el problema no es lo que están comiendo. Es un sistema hormonal colapsado que se suponía debía proteger sus mitocondrias entre la medianoche y las 3 en punto de la mañana. Y después de los 60 años, ese sistema se descompone de una manera muy específica y predecible. El villano aquí tiene nombre. Es la falla del eje melatonina-mitocondria. Voy a explicar exactamente qué significa eso y por qué es el factor de riesgo de cáncer más subestimado en personas mayores de 60 años. Pero primero, soy el Dr. Becker. Yo traduzco investigaciones revisadas por pares y documento los patrones de casos que aparecen en la literatura para que veas la evidencia sin el marketing. Antes de continuar, esta es información educativa basada en investigaciones publicadas. Si actualmente estás bajo tratamiento para cáncer o cualquier otra condición grave, consulta con tu médico antes de cambiar cualquier cosa de tu protocolo. Ahora, hablemos de lo que tu cuerpo está diseñado para hacer entre la medianoche y las 3 en punto AM y qué pasa cuando ese diseño falla. Tus mitocondrias no son solo las plantas de energía de tus células. Ya has escuchado esa frase, pero esto es lo que esa metáfora no menciona. También son quienes toman las decisiones. Cuando una mitocondria dentro de una célula detecta daño, errores en el ADN, estrés oxidativo o disfunción metabólica, tiene la capacidad de señalarle a esa célula que deje de dividirse, que se repare a sí misma o, en casos de daño severo, que se destruya por completo. Ese último mecanismo se llama apoptosis. Es la función de autolimpieza de tu cuerpo. Una célula dañada que recibe la señal de apoptosis es como un trabajador de fábrica que encuentra un error crítico en la línea de ensamblaje y apaga la máquina antes de que salga un producto defectuoso. La máquina se detiene. Se inspecciona la línea. Se mantiene la calidad. Eso es lo que hacen las mitocondrias sanas. Las células cancerosas son células donde esa máquina nunca se apaga. La señal de apoptosis nunca se activa. La célula dañada simplemente sigue dividiéndose, replicando el error, produciendo más y más producto defectuoso una y otra vez. La pregunta fundamental de la biología del cáncer es, ¿por qué la mitocondria en esa célula deja de enviar la señal de alto? ¿Qué es lo que rompe la alarma? La respuesta, según una gran cantidad de investigaciones en oncología circadiana, apunta a un compuesto, la melatonina. La mayoría de la gente piensa que la melatonina es una hormona del sueño. La tomas si no puedes dormir. Es lo que te deja atontado en la mañana si tomas demasiado.
Esa es la versión de farmacia de la melatonina. La versión biológica es algo completamente diferente y muchísimo más potente. Tu cuerpo produce melatonina en la glándula pineal cuando oscurece, y esa melatonina viaja por tu torrente sanguíneo y entra en tus células, incluyendo directamente tus mitocondrias. Una vez dentro de la mitocondria, la melatonina hace tres cosas que tienen relevancia directa para el cáncer. Primero, neutraliza las especies reactivas de oxígeno, las partículas de daño oxidativo que se acumulan por el metabolismo normal y el estrés. Piensa en las especies reactivas de oxígeno como chispas de un soplete de soldadura. Si dejas que esas chispas caigan sobre madera seca, se prende fuego. La melatonina es el supresor de incendios que recubre la madera. En segundo lugar, la melatonina activa una proteína llamada BCL2 y las vías regulatorias que determinan si las células dañadas sobreviven o mueren. En tercer lugar, y este es el hallazgo que el equipo de Rite documentó con mayor claridad, la melatonina apoya directamente el potencial de membrana mitocondrial. Ese potencial de membrana es la diferencia de carga eléctrica a través de la membrana interna de la mitocondria. Cuando esa carga se mantiene, las mitocondrias funcionan normalmente, el control de calidad opera y la apoptosis se activa cuando debe. Cuando esa carga colapsa, pierdes el control de calidad por completo. El gerente de la fábrica se queda dormido. El producto defectuoso se envía indefinidamente. Esto es lo que pasa después de los 60. Tu glándula pineal se calcifica. Esto no es una especulación. Es visible en imágenes cerebrales estándar. A los 60 años, la persona promedio tiene una función de la glándula pineal significativamente reducida en comparación con los 30 años. Algunas investigaciones sugieren que la producción de melatonina disminuye entre un 60 y 70%. Piensa en lo que eso significa en términos de la ventana nocturna. Entre las 11 de la noche y las 3 de la mañana, cuando tu cuerpo debería estar inundando tus mitocondrias con melatonina, con el control de calidad funcionando, los mecanismos de apoptosis listos y el daño oxidativo siendo suprimido, en cambio tienes solo una fracción de la señal protectora. El vigilante está ausente. La fábrica funciona sin supervisión. Y cualquier célula que ya estaba al borde de la disfunción, cualquier célula que había acumulado ese tipo de errores en el ADN que las mitocondrias sanas deberían estar detectando, pasa la noche sin ser detectada. Ese pase libre, repetido durante semanas, meses o años, es la forma en que el cáncer subclínico progresa silenciosamente. No en un solo evento dramático, sino una noche sin supervisión a la vez. Ahora quiero agregar otra capa a esto, porque la investigación de melatonina de Rite es solo una parte del panorama. Existe un segundo mecanismo que opera junto con la pérdida de melatonina después de los 60 años y se llama el efecto Barbour. Otto Warburg ganó el premio Nobel en 1931 por descubrir que las células cancerosas prefieren generar energía a través de una vía completamente diferente a la de las células sanas. Las células sanas producen su energía a través de las mitocondrias, un proceso limpio y eficiente llamado fosforilación oxidativa que genera alrededor de 36 unidades de ATP por cada unidad de glucosa. Las células cancerosas, incluso cuando hay oxígeno disponible, cambian a una vía diferente llamada glucólisis, que produce solo 2 unidades de ATP por cada molécula de glucosa. Esto es radicalmente ineficiente. Para satisfacer sus demandas de energía, las células cancerosas tienen que consumir enormes cantidades de glucosa. Piénsalo de esta manera. Imagina que una célula sana es como un auto moderno y eficiente en combustible. Un galón de gasolina le permite recorrer 40 millas. Una célula cancerosa es como un motor viejo de 1965 con una fuga en la línea de combustible. Solo rinde 2 millas por galón y el resto se va tirando en el camino. Para recorrer 40 millas, necesita consumir 20 galones de combustible. Por eso las células cancerosas tienen un hambre extraordinaria. Necesitan glucosa constantemente, y en la noche, cuando la mayoría de las personas no ha comido en 4 o 5 horas, cuando el azúcar en sangre debería estar estable y la insulina tranquila, cualquier pico de glucosa en sangre se convierte en un suministro directo de combustible para cualquier célula cancerosa que esté proliferando activamente. ¿Qué acelera el efecto Warburg específicamente en la noche? La desregulación del cortisol. En personas mayores de 60 años con ritmos circadianos alterados, que es la mayoría según los datos publicados de actigrafía, el cortisol alcanza su pico en el momento equivocado. En lugar del patrón normal donde el cortisol es más bajo a la medianoche y aumenta hacia la mañana,
El cortisol desregulado puede mantenerse elevado o tener picos en la noche tarde. El cortisol elevado aumenta la glucosa en sangre. La glucosa elevada en sangre a la 1 en punto AM, cuando la sensibilidad a la insulina está en su punto más bajo del día, significa que la glucosa permanece más tiempo en circulación, disponible para el metabolismo de las células cancerosas, alimentando la maquinaria del efecto Barbour justo en la ventana en la que el control de calidad mitocondrial ya está comprometido por la deficiencia de melatonina. Déjame darte el panorama completo como una secuencia porque la cascada importa. Etapa 1. La calcificación de la glándula pineal reduce la producción de melatonina. Etapa 2. Menos melatonina significa menor potencial de membrana mitocondrial en células susceptibles. Etapa 3. Con el potencial de membrana comprometido, el control de calidad falla. Las células dañadas no son marcadas para apoptosis. Etapa 4. La desregulación del cortisol eleva la glucosa en sangre durante la noche. Etapa 5. Las células cancerosas en el estado metabólico de Warburg consumen ese aumento nocturno de glucosa como combustible directo. Etapa 6. Durante la ventana de las 11 p.m. a las 3 a.m., esas células se dividen y multiplican en un entorno donde las señales normales de supresión están ausentes o atenuadas. Todo el proceso es una tormenta perfecta biológica que se arma silenciosamente en tu cuerpo cada noche. Y la palanca principal, la que determina si la tormenta se forma o se disipa, es el eje melatonina-mitocondria. Existe un estudio fundamental de 2009 de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer que clasificó el trabajo nocturno por turnos como un probable carcinógeno, no porque quienes trabajan en turnos coman peor o hagan menos ejercicio, sino porque la interrupción crónica de la producción nocturna de melatonina es suficiente por sí sola para aumentar el riesgo de cáncer. Ese hallazgo fue replicado en un metaanálisis de 2014 realizado por Stevens y colegas, que analizó a más de 13.000 sujetos. Cada reducción del 10% en la melatonina nocturna se correlacionó con un aumento medible en los marcadores de proliferación celular. Esas no son cifras mías. Eso es lo que dice la literatura publicada. Y si tienes más de 60 años y no estás protegiendo específicamente tu eje melatonina-mitocondria antes de dormir, estás operando con ese mismo grado de protección reducida, no porque trabajes de noche, sino porque tu glándula pineal se ha ido calcificando progresivamente durante la última década o dos. Hay una tercera línea de investigación que quiero que entiendas porque se conecta directamente con el protocolo que te voy a dar. Autofagia y mitofagia. La autofagia es el mecanismo de autolimpieza de tus células, el proceso mediante el cual los componentes celulares dañados, incluidas las mitocondrias dañadas, se descomponen y reciclan. La mitofagia es el proceso específico de autofagia que se enfoca en las mitocondrias dañadas. Investigaciones de Guido Kremer en el Institut Gustave Roussy, uno de los principales centros de investigación del cáncer en Europa, han documentado que las tasas de mitofagia están significativamente deterioradas en los tejidos adyacentes al cáncer en adultos mayores. ¿Qué impulsa la mitofagia? Un compuesto llamado AMPK, proteína quinasa activada por AM. La AMPK es el sensor de energía de tus células. Cuando tus células detectan un déficit de energía, la AMPK se activa y desencadena la mitofagia. Comienza la limpieza. Las mitocondrias dañadas se reciclan. Se construyen nuevas y saludables. La ironía es devastadora. El estado de ayuno de una ventana normal de sueño nocturno, de aproximadamente 8 de la noche a 8 de la mañana, debería ser suficiente déficit de energía para activar la AMPK y una mitofagia saludable. Pero si comes dentro de las 2 horas antes de dormir, aunque sea algo pequeño, suprimes esa señal de AMPK. El equipo de limpieza se va a casa. Las mitocondrias dañadas que debieron haberse reciclado durante la ventana nocturna, en cambio, persisten hasta la mañana, llevando su función de control de calidad comprometida a los ciclos de división celular del día siguiente. ¿Cuántas de tus células se dividen esta noche? En un cuerpo adulto, aproximadamente 3.8 millones de células se dividen cada segundo. Para mañana en la mañana, habrán ocurrido cientos de miles de millones de eventos de división. Cada una de esas divisiones en una célula con función mitocondrial comprometida, en un ambiente de baja melatonina, glucosa nocturna elevada y mitofagia suprimida, es una división que ocurrió sin un control de calidad completo. Eso no es una metáfora. Esa es la magnitud de lo que sucede en tu cuerpo cada noche.
3.8 millones de divisiones por segundo sin supervisión. Ahora quiero contarte sobre un caso que revisé en la literatura, uno de esos patrones documentados que convierte el mecanismo en una historia humana. Lo llamaré Robert. Tenía 62 años, era un ingeniero retirado del noroeste del Pacífico, y llamó la atención de un equipo de investigación a través de un registro de oncología integrativa. Había sido tratado por cáncer de próstata en etapa temprana 3 años antes. Cirugía, márgenes limpios, PSA bajando a casi indetectable. Estaba, según todos los marcadores estándar, en remisión. Pero Robert dormía mal. Él lo describía como tardar entre 30 y 40 minutos en quedarse dormido, despertarse constantemente alrededor de las 2 de la mañana y quedarse ahí acostado durante 1 hora o más antes de volver a dormirse. Se sentía cansado en la mañana. Se lo decía a su oncólogo en cada visita. Su oncólogo le dijo que eso era normal para su edad y le sugirió que considerara tomar medicamentos para dormir. Robert se negó. Él quería entender por qué. Empezó a registrar sus síntomas con un nivel de detalle extraordinario, el tipo de registro obsesivo que hacen los ingenieros. Registraba la hora en que se dormía, la hora en que se despertaba, cómo se sentía a las 2 de la mañana, lo que había comido en la noche y su nivel de energía en la mañana. Hizo esto durante 14 meses. 14 meses de datos guardados en una carpeta, que eventualmente compartió con una investigadora de oncología integrativa que estaba inscribiendo pacientes en un estudio de biología circadiana. Lo que mostraron esos datos fue un patrón que la investigadora describió como una de las formas de alteración del ritmo circadiano más claras que había visto en una persona que no trabajaba en turnos. El despertar de Robert a las 2 de la mañana se correlacionaba consistentemente con las noches en que había comido dentro de los 90 minutos antes de dormir. Incluso algo pequeño, una pieza de fruta, un puñado de galletas, un vaso de leche que su esposa insistía que le ayudaría a dormir. Cada noche en la que comía tarde era seguida por un despertar a las 2 de la mañana. Cada noche en la que cenaba temprano, 3 o 4 horas antes de dormir, era seguida por una noche de sueño ininterrumpido. Sin saberlo, había estado documentando su propio patrón de alteración de melatonina en una hoja de cálculo durante más de un año. ¿Qué había intentado? Suplementos de melatonina, pero en dosis bajas y esporádicas, 1 miligramo aquí y allá, lo cual según la investigación en realidad es insuficiente para la protección mitocondrial. Había probado té de manzanilla, suplementos de magnesio tomados en momentos aleatorios, lentes para luz azul que a veces usaba. Había reducido la cafeína antes del mediodía, lo cual ayudó un poco. Por sugerencia de su oncólogo, había probado un tratamiento corto con Zolpidem, el medicamento para dormir. Lo mantenía dormido, pero al día siguiente se sentía mentalmente aturdido, así que lo dejó después de 2 semanas. Estaba probando cosas al azar, sin un mapa del mecanismo subyacente. El momento decisivo llegó cuando la investigadora de oncología integrativa revisó sus expedientes. Ella dejó de preguntar cómo estaba durmiendo Robert. Empezó a preguntar qué estaba pasando con sus mitocondrias entre las 11 de la noche y las 3 de la mañana. Preguntó sobre su ventana de alimentación. Preguntó sobre su exposición a la luz en la noche. Preguntó sobre su cortisol, algo que su médico de cabecera nunca había revisado en la noche. Una prueba de cortisol en saliva realizada a las 11 de la noche y a las 2 de la mañana mostró niveles elevados de cortisol en ambos momentos. Su cortisol nocturno no estaba bajando como debería. Ese cortisol elevado estaba provocando un aumento de glucosa en la noche, lo que suprimía la activación de su AMPK, lo que significaba que su ventana de mitofagia se cerraba todas las noches antes de que pudiera hacer su trabajo. La revelación fue sencilla una vez que se completó el panorama general. Robert no tenía un problema de sueño. Tenía un problema de vulnerabilidad mitocondrial nocturna que se manifestaba como un problema de sueño. Su eje melatonina-mitocondrias estaba fallando en 3 frentes al mismo tiempo. Producción insuficiente de melatonina debido a la calcificación pineal relacionada con la edad, cenas tardías que suprimen el AMPK y la mitofagia, y cortisol nocturno elevado alimentando de glucosa a cualquier célula en estado metabólico de Barbour. En el contexto de un hombre 3 años después de un tratamiento de cáncer de próstata, con los marcadores de PSA siendo monitoreados de cerca, este era un patrón que el equipo de investigación tomó muy en serio.
La corrección fue una intervención precisa de secuenciación, no una pila de suplementos. Un protocolo de tiempo con 3 componentes. Durante 6 semanas, los 2 despertares de Robert en la madrugada bajaron de 5 o 6 noches por semana a solo una por semana. En 3 meses, su energía matutina se normalizó. En su siguiente revisión oncológica, su PSA seguía siendo indetectable. Su oncólogo notó, al revisar su expediente, que sus marcadores inflamatorios, IL-6 y HSCRP, habían bajado a sus niveles más bajos registrados. Su oncólogo no le preguntó qué había hecho diferente. Justamente ese es el vacío que este canal existe para llenar. Todo lo que expliqué sobre el eje melatonina-mitocondria, el efecto Barbour y el cortisol nocturno, eso es exactamente lo que estaba ocurriendo en el cuerpo de Robert cada noche. Él no es un caso inusual. Él es el patrón. Ahora, antes de darte el protocolo, quiero que hagas algo en este momento mientras ves esto. Hay 2 pruebas que puedes hacer en los próximos 60 segundos que te dicen algo sobre tu fisiología de estrés nocturno y tu estado vascular. La primera es la prueba del pulso temporal. Presiona 2 dedos suavemente contra tu sien, al costado de la frente, justo delante de la oreja. Deberías sentir un pulso leve y regular. Siente eso durante unos 10 segundos. Ahora quiero que notes una cosa. ¿El pulso es constante y tranquilo o se siente tenso? Una arteria temporal que se siente notablemente firme y resistente a una presión suave, lo que los médicos llaman una calidad de alta resistencia, puede indicar un tono simpático elevado. Ese tono simpático elevado por la noche es exactamente lo que mantiene el cortisol nocturno alto y evita el cambio parasimpático que permite que la melatonina alcance su punto máximo. No te estás autodiagnosticando aquí. Solo estás obteniendo un dato. Guárdalo. Segunda prueba. Siéntate en silencio un momento. Cierra los ojos a la mitad. Fíjate si realmente te sientes sonoliento en este momento, si ya pasó de las 9 en punto de la noche o si tu mente está alerta, inquieta, todavía repasando las tareas de mañana. Esa cualidad de alerta mental tarde en la noche es uno de los indicadores conductuales más claros de una alteración en el ritmo circadiano de la melatonina. El inicio saludable de la melatonina produce una sensación subjetiva muy específica, como una calidez, pesadez y una ligera sensación de confusión en tu pensamiento que comienza alrededor de las 9 en punto de la noche. Si constantemente te sientes despierto y alerta a las 10 o 11 de la noche y luego te cuesta trabajo dormir, es probable que el inicio de tu melatonina esté retrasado, lo que significa que la ventana de máxima protección mitocondrial también se retrasa, comprimiendo la ventana más crítica de autofagia y control de calidad en las pocas horas que quedan antes de que suene tu alarma. Eso no es una simple molestia menor. Eso es una reducción estructural en tu ciclo nocturno de control de calidad de células cancerosas. Déjame darte la comparación a barra diagonal B para que puedas ver exactamente cómo se ve la diferencia en la misma persona. Imagina 2 versiones de un hombre de 65 años. A ambos los vamos a considerar con la misma base. Misma dieta, misma rutina de ejercicio, mismo historial de cáncer. La versión a cena a las 8:30 de la noche, toma una copa de vino a las 9 en punto, ve la televisión con luces LED de techo hasta las 10:30 y luego se va a dormir. Su insulina al momento de dormir sigue elevada. Su producción de melatonina está suprimida tanto por el alcohol como por la luz. Su AMPK nunca se activa. Su recámara está a 72 grados porque a su esposa le gusta calientito. Su cortisol nocturno, medido a las 2 de la mañana, probablemente estaría en el tercio superior del rango de referencia. Su ventana de mitofagia está cerrada. Sus mitocondrias funcionan sin supervisión desde la medianoche hasta las 6 de la mañana. Versión B, el mismo hombre, misma genética, cena a las 6:30 de la tarde. No come nada después de eso. A las 9 en punto de la noche, baja la intensidad de las luces, cambia a una lámpara cálida y termina de usar cualquier pantalla. Su recámara está ajustada a 66 grados. Toma glucinato de magnesio a las 9:30 de la noche y melatonina a las 10 en punto, cuando se va a dormir. Su insulina ya está limpia para las 9 en punto de la noche. Su melatonina empieza a aumentar en su horario natural de inicio. Su AMPK se activa en las primeras horas de sueño. Su mitofagia cumple todo su ciclo entre la medianoche y las 4 de la mañana. Su cortisol,
medido a las 2 de la mañana, está suprimido adecuadamente. Sus mitocondrias están supervisadas. La misma persona, diferente protocolo, una biología nocturna completamente distinta. La única variable es el horario y unas cuantas intervenciones deliberadas que en conjunto cuestan menos de $20 al mes. Ese contraste no es hipotético. Es la diferencia biológica entre alguien cuyo ciclo de control de calidad de células cancerosas se completa cada noche versus alguien cuyo ciclo funciona quizá al 40% de lo óptimo durante meses, años, décadas de noches. ¿Cuántos años tienes? Escríbelo en los comentarios ahora mismo. Quiero ver qué grupo de edad conforma la mayoría de nuestros espectadores porque el protocolo que estoy a punto de describir cambia en detalles entre los 45, 60 y 75 años. Escribe tu edad en los comentarios. En serio, los leí. Ahora, el protocolo. Yo lo llamo el reinicio nocturno mitocondrial. 3 fases. El tiempo total de actividad es de aproximadamente 7 minutos al día. Así es exactamente cómo funciona. La primera fase consiste en el protocolo de restricción alimentaria. Esta es la fase estructuralmente más importante porque determina si se activa la AMPK y se abre la ventana de la mitofagia. El objetivo es dejar de comer por completo 3 horas antes de la hora prevista para dormir. No 2 horas, 3. Si te acuestas a las 10 en punto p.m., la última caloría entra a tu cuerpo a las 7 en punto p.m. Si te acuestas a las 11 en punto p.m., tu límite es a las 8 en punto p.m. La razón de que sean 3 horas específicamente, y no 2, es la cinética de la insulina después de una comida mixta. La insulina alcanza su pico aproximadamente entre 60 y 90 minutos después de comer y tarda otros 60 a 90 minutos en eliminarse por completo a tasas metabólicas normales. Si comes a las 9 en punto p.m. y duermes a las 10 y 30 p.m., tu insulina sigue elevada al momento de dormir. La insulina elevada suprime el glucagón, lo que a su vez suprime la AMPK, lo que cierra la ventana de mitofagia antes de que pueda abrirse. 3 horas le dan a tu insulina suficiente tiempo para eliminarse por completo y permiten que la AMPK comience a activarse en las primeras etapas del sueño, que es exactamente la ventana en la que la mitofagia necesita estar funcionando. Modificación para personas con diabetes o tendencia a la hipoglucemia. Habla con tu médico sobre este horario antes de implementarlo porque es necesario considerar el manejo de la glucosa en sangre. Para todos los demás que no tienen esas condiciones, este es el cambio individual de mayor impacto en el protocolo. La ventana de mitofagia es gratuita. No te pide nada más que dejes de comer más temprano. El agua está bien. Las infusiones de hierba sin miel ni azúcar están bien. El límite son las calorías. La fase 2 es la preparación de oscuridad y temperatura. Tu glándula pineal responde a la supresión de la luz. Esto no es información nueva, pero la forma en que la mayoría de la gente lo implementa es incorrecta. Ponerte lentes para bloquear la luz azul a las 9 en punto p.m. mientras estás sentado bajo luces LED de techo es como usar un filtro en un solo lente mientras el otro ojo está completamente abierto. La investigación sobre la supresión de melatonina por la luz muestra que la intensidad importa tanto como la longitud de onda. Una luz LED blanca brillante de techo a 200 lux suprime la melatonina de manera comparable a la luz azulada a intensidades más bajas. La segunda fase de implementación es esta. Comenzando 90 minutos antes de la hora en que planeas dormir, reduce toda la iluminación de techo en tu entorno al menos en un 75%. Usa lámparas a la altura de la cadera, no luces de techo. Utiliza focos de tono cálido, de 2700 Kelvin o menos, que corresponde al color ámbar cálido de la luz de una vela o de un foco incandescente antiguo. Evita las pantallas que sostienes cerca de tu cara. Un televisor a unos 3,5 metros de distancia, con bajo brillo, suprime mucho menos la melatonina que la pantalla de un celular a 15 centímetros de tus ojos. La física de la supresión de la luz tiene que ver con la densidad de fotones que llega a la retina. La distancia la reduce de manera drástica. Lo que estás diseñando con la fase 2 es una reducción gradual de 90 minutos en el entorno visual de fotones, para que tu glándula pineal reciba una señal clara de oscuridad y comience la producción máxima de melatonina antes de que siquiera te metas a la cama. El segundo componente de la fase 2 es la temperatura. La temperatura corporal central naturalmente disminuye durante el aumento de melatonina. Si tu habitación está caliente, por encima de 68 grados Fahrenheit, ese enfriamiento se ve inhibido.
Las investigaciones sobre la temperatura del dormitorio y la producción de melatonina señalan de manera consistente que el rango óptimo para adultos mayores de 55 años es entre 65 y 68 grados Fahrenheit. Por debajo de 65 grados puede hacer que el sistema simpático se active levemente para mantener la temperatura central, lo que puede elevar el cortisol. Por encima de los 68 grados se atenúa el descenso de la temperatura corporal central que acompaña a la producción saludable de melatonina, de 65 a 68. Ajusta tu termostato. Si duermes con una pareja que prefiere temperaturas diferentes, un colchón refrigerante es una solución viable, y varios han sido estudiados en la literatura sobre el sueño específicamente para este propósito. La tercera fase consiste en el apoyo mitocondrial específico, que es el componente suplementario del protocolo. Quiero ser preciso aquí sobre qué es lo que realmente respalda la evidencia y qué es simplemente plausible. Tres compuestos tienen la conexión mecanicista más directa con el eje melatonina-mitocondrias y la supresión del efecto Barbour de la que hemos estado hablando. Primero, la melatonina en sí, pero no en la dosis que más comúnmente encuentras en los estantes de suplementos. La mayoría de la melatonina de venta libre viene en dosis de 1 a 3 miligramos. La investigación farmacológica sobre la melatonina y la protección mitocondrial, incluyendo el trabajo de Ryder, sugiere que las dosis con efectos antioxidantes y de protección de la membrana mitocondrial documentados son sustancialmente más altas, en el rango de 5 a 10 miligramos para la mayoría de los adultos mayores de 60 años. La dosis de 1 a 3 miligramos es principalmente efectiva para ajustar el ritmo circadiano, moviendo tu reloj biológico más temprano o más tarde. Para efectos protectores directos sobre las mitocondrias, la evidencia apunta a dosis más altas. Habla con tu médico antes de implementar este elemento específico si estás tomando algún medicamento, porque la melatonina interactúa con anticoagulantes, medicamentos para la diabetes y algunos inmunosupresores. Tomada a la hora en que planeas dormir, no 30 minutos antes, sino exactamente al acostarte, una dosis de 5 a 10 miligramos de melatonina proporciona una suplementación farmacológica de la señal que tu glándula pineal ya no produce en niveles adecuados. No estás creando una dependencia. La melatonina no genera hábito en el sentido clínico. Estás reemplazando una deficiencia. En segundo lugar, la coenzima CoQ10, específicamente en su forma de ubiquinol, no la ubiquinona estándar. La CoQ10 es un componente fundamental de la cadena de transporte de electrones mitocondrial, la maquinaria que realmente genera ATP. También es uno de los antioxidantes mitocondriales más potentes que se conocen y trabaja en sinergia con la melatonina para suprimir la acumulación de especies reactivas de oxígeno dentro de las mitocondrias. La investigación sobre la coenzima Q10 y el cáncer es compleja. Quiero ser cuidadoso aquí. Pero el efecto documentado sobre el potencial de membrana mitocondrial y la defensa antioxidante es claro en múltiples poblaciones de ensayos. La forma de ubiquinol es más biodisponible, especialmente en personas mayores de 60 años, donde la conversión enzimática de ubiquinona a ubiquinol se vuelve menos eficiente. 200 miligramos de ubiquinol tomados con tu última comida, porque es soluble en grasa y necesita grasa dietética para su absorción, es el rango de dosis que aparece en los ensayos más sólidos. Este es otro tema que debes discutir con tu médico si estás tomando estatinas, porque las estatinas disminuyen la CoQ10 y algunos médicos recomiendan la suplementación de manera proactiva precisamente por esta razón. Tercero,